Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que tiene la gentileza de sintonizarnos a través de Radio Entre Tintos y Papeles, Radiovisión y las diferentes plataformas que manejamos en el programa Entre Tintos y Papeles. Hoy tengo la presencia de Andrés Ugalde Vázquez, ex concejal de Cantón Cuenca, profesor universitario, un activista político desde la juventud. Con él vamos a conversar la situación del país, si nos alcanza el tiempo, la situación de Cuenca, del Cantón Cuenca. El presidente de la República, en uno de los últimos discursos, señaló que la violencia ha decrecido en el país cuando se le detuvo al señor Aquiles Álvarez. Y dijo muy pomposamente, pero las estadísticas señalan lo contrario, y ha vuelto el presidente de la República a dictar ley de emergencia para 6 provincias. ¿Qué opinas tú frente a esta expresión del presidente y la realidad? Creo que en primer lugar, querido Marco, un saludo fraterno, que gusto me da siempre escucharle, y por supuesto a Radio Visión, un saludo desde este medio en el que siempre nos sentimos muy cómodos. Querido Marco, creo que ya es un lugar común este tipo de declaraciones del presidente. O sea, si es que de declaraciones del presidente, a ver, si es que de estadísticas vamos a conversar, querido Marco, pues hay una estadística muy importante que sacan algunos medios de comunicación, y es que más o menos el 60% de lo que el presidente de la República dice o es mentira o es una imprecisión. Esa es la estadística con la que uno debería empezar el análisis, porque la verdad es que, a ver, el tema de la delincuencia, el tema del crimen organizado, es una realidad del Ecuador, Marco, que está ciertamente lejos de terminar. Somos y seguimos siendo el segundo país más violento de América Latina. El número de muertes en diarias, el número de muertes que tenemos por cada 100.000 habitantes, que es la estadística que se lleva, sigue siendo el segundo más alto de la región. Estamos peor que Haití. Es decir, somos un país que tiene un nivel de violencia impresionante. Y otra cosa es que hayan medios de comunicación, querido Marco, a diferencia de este medio de comunicación como el suyo, de este programa como el suyo, que es un programa independiente, que es un programa que hace las cosas bien. Hay muchísimos medios de comunicación, querido Marco, que lo que hacen también es replicar la narrativa del gobierno. Entonces, ahora no es que ha bajado la delincuencia en el Ecuador, es que ha dejado de salir en las noticias, y eso es muy diferente. Pero lo que sí le puedo decir en realidad es que el tema más bien de la violencia, termina siendo una cuestión que resulta ya anecdótica, que resulta sorprendente. A ver, yo creo que este es el único país del mundo, Marco, en el que uno puede encontrarse cosas como esta, ¿no? Hace poco más de un año se decretaba por parte del presidente de la República el incremento del 12 al 15% en el impuesto al valor agregado, lo que significó un incremento en la presión tributaria para el 2025 de $1.200 millones. El fisco recaudó $1.200 millones adicionales. Y luego en el mes de septiembre, octubre, cuando se dio el retiro de los subsidios al diésel, ahí se supone que el gobierno logró ahorrar o reciclar para la caja fiscal otros $900 millones. Estamos hablando de $2.100 millones, Marco, entre el tema del IVA y el tema del diésel, que se supone que van a financiar un plan Fénix. Un plan Fénix, estimado Marco, que nadie ha visto. Un plan Fénix que nadie sabe de qué se trata. Un plan Fénix que es una abstracción que nadie ha puesto en papel. Entonces creo que somos el único país del mundo en el que se da una paradoja como esta. No llevamos $2.000 millones invirtiendo y financiando un plan que no hemos visto y que no conocemos, y que por supuesto hasta el momento al menos no ha dado ningún tipo de resultados, porque el Ecuador sigue ahogado absolutamente en la violencia. El tema de Aquiles Álvarez es un tema aparte. A ver, más o menos cómo podría bajar la violencia a raíz de la captura
de Aquiles Álvarez, si a Aquiles Álvarez si a Aquiles Álvarez se le acusa de otro tipo de delito. A Aquiles Álvarez se le acusa de un delito de tráfico de combustibles, lo que también es un despropósito porque no existe tráfico de combustibles, existe contrabando de combustibles si fuera el caso, pero no existe tráfico de combustible porque el combustible es un bien perfectamente legal, entonces además es un despropósito hablar de tráfico de combustibles, no, no Correcto. existe tal cosa. Ahora, Entonces, y el tema de Aquiles Álvarez además, en primer lugar no tiene nada que ver con la seguridad. Y en segundo lugar, el caso de Aquiles Álvarez, lo que sí tiene es que ver con una clara persecución política, porque el momento político elegido para el tema de Aquiles Álvarez es evidentemente muy curioso y hasta el momento no existe ningún elemento de prueba ni elemento de convicción. Hasta el día de hoy, a las 10 de la mañana que fue la audiencia, no existe todavía elemento de prueba ni de convicción, entonces mucho me temo que es nuevamente un show político, ¿no? bueno, te cuento que hoy a las 10 de la mañana era de llevarse a cabo la audiencia para la revisión de las medidas en contra de Aquiles Álvarez y varias personas, pero al fiscal se le bajó la llanta, seguramente, del carro y no llegó. No llegó, se declaró fallida la audiencia. Esto hace que tengamos un sabor amargo en la boca, viendo cómo la justicia puede estar secuestrada por una persona que debe haber indicado al fiscal no vaya para no poder tener la audiencia y de esta forma a lo mejor revoca la bebida. Pero que tú has hecho un análisis del IVA, de los combustibles y de otros tributos que ha puesto el presidente de la República, pero mejor se ha acrecentado las bandas internacionales en el país, especialmente vinculadas al narcotráfico. ¿Qué podemos decir? ¿Hay una permeabilización de la ley en el Ecuador o hay una anuencia, mirar para otro lado a que sigan creciendo las bandas? Lo que hay, estimado Marco, es un Estado absolutamente fallido, ¿no? Tenemos un presidente de la República que dice que lucha contra el narcotráfico, pero en realidad lo que hace es seguir incrementando el tema del IVA, seguir incrementando tributos, seguir eliminando subsidios y con ese dinero lo que hace no es luchar contra el narcotráfico, eso es pura propaganda, lo que hace es seguir financiando lo que sea que este gobierno esté haciendo, lo que hace es tratar de sobornar al sector público pagándole el 10 de noviembre, lo que hace es seguir tal vez activando proyectos que de hecho no hacen ningún sentido, porque el problema, Marco, de este gobierno es un problema netamente económico. O sea, analicemos el tema este del arancel, esta sobretasa arancelaria del 30% que se le puso a Colombia, analicemos esta ley que se aprobó recién para el tema de los municipios. Marcos, son cuestiones que afectan a la economía y que siguen hundiendo a este país en la pobreza. Y la delincuencia, aquí hay un tema que es muy claro, ¿no? Yo creo que no se trata de Plan Fénix, no se trata de seguir luchando contra, tratando de apagar una fogata, echándole más gasolina, comprando chalecos antibalas con sobreprecios, ni ese tipo de cosas. El factor, históricamente, en el Ecuador y en el resto del mundo, Marco, en cualquier país del mundo y en cualquier época, el factor que activa la delincuencia y el crimen organizado se llama desempleo. Y mientras este país siga siendo un país incapaz de crear empleo, mientras solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tengan empleo adecuado, va a ser un país ahogado en la violencia. Lo que necesitamos aquí es estructurar una lógica de recuperación del empleo y para eso necesitamos dejar de cometer torpezas económicas como el tema que hicimos con Colombia, como la ley que pasó la semana pasada para el tema de los municipios. No, no le escucho, querido Marco. No le escucho, querido Marco. Aló, 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 ahí. ¿me escuchas? Ahí, ahora sí. Bueno, hay Perfecto. que ¿Qué me decía? estamos en el minuto 7, Manuel. Bien, decía yo que la violencia, en fin, pero para terminar esta situación y pasar a otros problemas económicos, que el movimiento en las cárceles, la situación con las vacunas, con cierto grado de crecimiento de los homicidios, en fin, hace que nosotros tengamos una inseguridad bárbara. Esto contribuye o disminuye
la situación económica y el desenvolvimiento económico de los sectores productivos? Esto afecta muchísimo al desenvolvimiento y a los sectores productivos, Marco. Esto afecta a la capacidad del Ecuador de crear empleo, porque es que el asunto es un tema estructural, ¿no? A ver, el asunto es que tenemos ¿cuál es la lógica de este gobierno? Esta lógica cruel, carente de respeto por los derechos humanos, muy de la escuela de Bukele, que a mí me parece una figura nefasta de la historia, en el que, claro, ¿no? Tenemos a un niño probablemente que vive en el Guasmo guayaquileño, y estoy pensando, por ejemplo, en los chicos de las Malvinas, al que el Estado ha olvidado. Un niño que no ha tenido salud, que no ha tenido acceso a la educación, que no ha tenido ningún tipo de cuidado en cuanto al entorno en el que vive. Un niño que crece en un entorno adverso, complejo, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud. Un niño que crece olvidado por el Estado. Y claro, cuando tiene 16 años o 17 años y se convierte en sicario, ahí aparece en el mapa, ¿no? Ahí aparece en el radar y empieza toda esta cacería de seres humanos y esta suerte de gobierno en el que la única obra pública que hace es construir cárceles. Este es un gobierno que no construye carreteras, que no construye hospitales. Este es un gobierno que hace cárceles, Marco, y eso nos dice mucho de hacia dónde va el tema de la obra pública. Queremos seguir encerrando gente, no va por ahí. Se trata de atender al joven, se trata de atender al niño, de darle salud, de darle educación, y se trata de generar empleo para el adulto. Y para eso necesitamos tener una economía sana, y para eso necesitamos, además, romper esta lógica del narcotráfico en el que este rato nadie en su sano juicio puede pretender ir a un país que es una alerta roja a nivel mundial a pretender invertir. Es muy complejo. Entonces, Y lo que necesitamos es salir de este bucle, entendiendo que la cuestión empieza por la educación, por la salud y por la creación de empleo, que son temas que están ausentes en este país, porque este es un país que le baja 100 millones de dólares al presupuesto de las universidades, precisamente cuando lo que necesitamos es crear espacios para que los jóvenes salgan de las calles y vayan a las aulas. Son totalmente, contradicciones económicas, ¿no? totalmente de acuerdo. Andrés, la violencia es estructural, que crea y germina y da el nacimiento a la violencia de los seres humanos por las necesidades que tú acabas de decir. Muchas personas están destinadas, desgraciadamente, por su origen, por la ubicación de su nacimiento, a encontrarse con oportunidades delincuenciales que les ofrecen cambiar el sistema de vida. Y por ahí vemos la violencia. Entonces, pero esto, como habíamos señalado, tiene que ver gran parte de la economía. En el país se dice por parte de varios estudiosos que hay una bueno, que se ha estancado el crecimiento de la economía porque falta el empleo, porque la economía se muestra débil y hay problemas indiscutiblemente estructurales. La tarjeta de crédito del señor presidente, me refiero figurativamente, funciona y vivimos solamente de préstamos internacionales, pero esto a la larga nos va a sumir en la pobreza más de la que estamos aún todavía. Por supuesto, y además empezamos a tomar medidas que económicamente son absurdas, ¿no? A ver, por un lado, ciertamente, fíjese usted la estructuración del presupuesto general del Estado para este año, ¿no es cierto? Sí, hay dos componentes, ¿no? El PAI, que es el Plan Anual de Inversiones, que está en el presupuesto general del Estado, y está la partida presupuestaria que sirve para pagar bonos y deuda externa, es decir, que sirve para pagar deuda de forma tal de que arreglemos el tema de la cartera y podamos seguirnos endeudando, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? Si yo tengo una partida presupuestaria para pagar bonos y deuda, lo que significa es que le estoy diciendo al mundo, yo soy un muy buen pagador de los bonos y de los préstamos extranjeros. Y como soy un buen pagador, sigo siendo sujeto de crédito. Esto reduce el riesgo país. Sí es cierto que el riesgo país se ha reducido, pero el riesgo país, Marco, es simplemente lo que a nosotros, a los seres humanos comunes y corrientes, se llama el buró de crédito, ¿no es cierto? Uno está de buenas con el buró de crédito y por ahí puede sacar un crédito, pero no se trata de estar de buenas con el buró de crédito para siempre sacar un crédito. Se trata de tener la madurez económica para analizar si sacar un crédito es viable o si uno ya está demasiado endeudado. Y además, ¿para qué seguimos sacando créditos? Seguimos sacando préstamos, ¿para qué? Para seguir pagando décimos, para seguir inflando el aparato estatal. No lo sé. Entonces, por un lado, ¿no? Lo que le decía, tenemos el tema del buró de crédito
mejor dicho, perdón, el tema de la partida presupuestaria para pago de deuda externa es 12 veces mayor al plan anual de inversiones. 12 veces mayor. Por cada dólar que vamos a invertir, vamos a pagar $12 a los acreedores del exterior. Eso significa, en una persona común y corriente, si hacemos analogía a un hogar, eso significa que usted, Marco, está al día con el banco, está al día con la tarjeta de crédito, no se ha trazado una sola cuota, pero ya no les da de comer a sus hijos. Claro, así Ya es. les sacó de la escuela, ya no les lleva al médico, pero se mantiene al día con la tarjeta. No se trata de eso, no es así como se administra una economía. Y luego, medidas que son, a ver, torpezas económicas. Por ejemplo, piense usted en esta, una de las más recientes, las dos medidas más recientes, estos sobreprecios estos sobretasa arancelaria a Colombia y la propuesta que recién en estos días ha pasado por la Asamblea Nacional de la reforma a la COTAD. Son dos formas, Marco, de estrangular la economía. Por ejemplo, el tema de la sobretasa arancelaria esta del 30%, lo que nos hace es crear una guerra con Colombia. Ya, pero Entonces, ¿qué antes es de lo que...? continuar con ese tema, Ujú, cerremos lo de la deuda externa porque es importante. Se dice ujú, que el servicio de la deuda externa en el 2026 será aproximadamente de 6.000 millones, 6.500 millones. La ujú, amortización de 3.952 millones y de intereses tenemos que pagar 2.500 millones de dólares. Esto ujú. sin contar la deuda interna. Es decir, que prácticamente estamos entrampados y ahogados en la economía. Por supuesto, vamos a pagar cerca de, en total, 9.000 millones de dólares de endeudamiento externo. ¿Y sabe usted cuál es el plan anual de inversiones para el Ecuador entre salud y educación? Menos de 900. Entonces, por supuesto que estamos atravesando una crisis grave en la que nos estamos olvidando del componente estructural de la economía, Marco. Bien, se dice que el servicio total de la deuda externa será de 12.000 millones en el 2016, del 2026. Es uno de los rubros más altos de la historia ecuatoriana. Cuando a gobiernos anteriores se les criticó del endeudamiento, en fin, ahora están multiplicando este endeudamiento para poder subsistir. Subsistiremos algunos años y después sucumbiremos. Pues es que es un poco lo que le comentaba en su segundo, Marco, es priorizar el pagar la tarjeta de crédito, aunque tenga que dejar de darles de comer a mis hijos y aunque tenga que sacarles a mis hijos de la escuela, de eso se trata. Es decir, vamos a priorizar el pago de los bonos extranjeros. Estamos hablando además de un presidente que tiene intereses muy encontrados, porque cuando yo digo, ok, tengo 12.000 millones de dólares para el pago de deuda externa. Tengo menos de 1.000 millones de dólares para todo lo que es el plan anual de inversiones del Estado, lo que significa que estoy abandonando a su suerte a la salud y a la educación, por lo menos del país y a la infraestructura. Marco, es evidente. Más o menos, ¿cómo podemos hablar de un país que paga 12.000 millones de dólares de deuda externa mientras nuestros ciudadanos se atienden en hospitales donde no hay ibuprofeno, donde no hay gasas, donde no hay suero? ¿Cuál es el sentido de esta política económica? Entonces, claro, lo que estamos haciendo aquí es olvidar la economía para pagar deuda externa sí o sí y mantener la línea de crédito abierta. Y ahí es donde yo me pregunto si el que está tomando esa decisión es el presidente de la República o es el empresario bananero, porque a mí me da mucho que pensar, ¿no? Esto es una medida que podría tomar mucho un empresario, que lo que está buscando es sostener el sector exportador, fortalecer el sector exportador, porque eso sí, el sector exportador está maravillosamente bien. Que ahora sea un sector que es incapaz de filtrar su riqueza hacia el pueblo es diferente, pero el sector exportador está maravillosamente bien. Las élites exportadoras del país están maravillosamente bien, han tenido unos años de bonanza espectaculares, a diferencia del otro 99% del El Ecuador. sistema bancario igual, óptimos resultados en el ejercicio O 2025. Bueno, eso, Marco, nunca ha sido novedad. O usted recuerde que el sistema va en el año 2000, en el año 99 al año 2000, cuando quebró el sistema financiero nacional, cuando se murió el sucre y entramos a la dolarización, el sector bancario, los bancos que quedaron, repostaron unidades, recuerda. Sí, claro, claro que sí. El periodo bancario fue un leve increíble. 860 millones de Claro, dólares se esfumaron de la noche a la mañana. Retomando el tema, así se es. dice que el presupuesto del Ecuador
está aproximadamente en 46.000 millones de dólares. Y de allí parte de este presupuesto que ha incrementado el 55% del presupuesto, pero gran parte de este va a la deuda externa, al pago de obligaciones internacionales. Estamos suplicando, vamos pagando para que nos den con el palo en la cabeza, perdóname la palabra, que nos dan con el palo en la cabeza y nos hace que bajemos la cerviz, justamente para recibir préstamos con condiciones increíblemente groseras, Andrés. Por supuesto, las condiciones crediticias en las que el Ecuador trabaja son absurdas. Bueno, a ver, el tema está claro, ¿no? Por ahí va a parecer un poco anacrónico el discurso antiimperialista, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos y tal. El problema es que sigue vigente. El problema es que estamos tratando de abrir líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional tiene una agenda clarísima y esa agenda clarísima va por... Es una agenda clarísima que además el presidente de la República está siguiendo paso a paso como receta, ¿no? Reducir, reducir la inversión social, buscar la privatización. Estamos ahora hablando abiertamente de la privatización, ¿no es cierto? De privatizar el Banco del Pacífico, de privatizar las hidroeléctricas, de privatizar el CN, la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, la CNT, de privatizar una serie de temas que son estamentos del Estado. Estamos hablando de privatizar. Estamos con la agenda minera abierta. Marco, porque más allá de la marcha del agua del 16 de septiembre, 100.000 personas salieron a la calle, la respuesta que nos dieron es, sí, vamos a retirar la licencia ambiental, lo cual hicieron porque se asustaron y luego pusieron el tema en manos de un comité. Marco, usted y yo sabemos que en el sector público, si yo quiero que algo nunca suceda, creo un comité. Entonces, al final el tema quedó enterrado y la agenda minera sigue su marcha tranquila y campante. Marco, Quimsacocha sigue en el mismo peligro que estaba antes de la marcha del agua. La agenda minera sigue abiertamente, progresando abiertamente la agenda minera sin ningún problema. Mientras privatizamos economía, mientras reducimos servicios públicos como la salud y la educación, mientras reducimos subsidios como el del diésel y ahora ya tienen en la mira el subsidio del gas, mientras reducimos, mejor dicho, incrementamos la carga tributaria, pero no incrementamos la carga tributaria a los grupos económicos. A los grupos económicos les condonamos los impuestos, 900 millones de dólares al inicio del periodo, y el IVA lo pagó la clase media y el pueblo. Entonces, estamos en un gobierno evidentemente orientado para las clases sociales, a las que representa, a las que lo eligieron, las que lo pusieron en el carón de dedo. Por supuesto, el tema es complejo. Y como le digo, la economía se sigue destruyendo con temas como el de Colombia, con temas como el de COTAD, que pasaron esta semana y que son terribles. Bien, ahora, tú que examinamos la parte económica, pero esto se presenta más en la salud, en la educación, en la vialidad, en fin. Este país retrocede, pero ¿cuál podría ser la fórmula? A lo mejor cambiar la intención de inversión del país para poder nosotros salir de alguna forma de este estancamiento, o el Fondo Monetario Internacional dice cumplan a rajatabla las condiciones que les hemos dado y si quiere más plata les tomamos la lección. Exactamente así. O sea, el Fondo Monetario Internacional te toma la lección y si queremos hacerlo tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo ahora, que es empobrecer al pueblo, enriquecer a los grupos agroexportadores, reprimarizar la economía, privatizar la economía. Es la vieja agenda de la ultraderecha, mientras además, ojo, ¿no? La política se orienta mucho hacia el tema de una suerte de... Además, eso es algo que a mí me molesta mucho. Tomo ahí un minuto más allá del tema económico. Esta suerte de diplomacia, Marco, esta diplomacia servil, esta obsesión por convertirnos en una caricatura de los Estados Unidos, de mantener abierta la negociación de que el presidente se vaya a Miami. Bueno, lo normal es que esté de viaje, ¿no? Lo raro es que el presidente esté en el Ecuador. Pero por ahí, entre sus múltiples viajes, por ahí algún rato para en Estados Unidos y se reúne con Donald Trump y nuestro presidente se fotografía con el hombre que persigue a nuestros hermanos migrantes y regresa a nuestros hermanos migrantes encadenados como animales, sin haber cometido un solo delito. Se toma fotos con el presidente autor del ICE, de esta agencia de regulación de la migración en los Estados Unidos, que está violando todos los derechos humanos habidos y por haber.
es un presidente que se toma una copa de champán con el otro presidente que está persiguiendo a sus hermanos, está violando los derechos humanos de sus hermanos ecuatorianos a los que debería representar. Entonces, esta política servil de yo quiero parecerme a los Estados Unidos, quiero ser Donald Trump, quiero ser lo más parecido posible a Donald Trump, hace que mantengamos y hagamos torpezas económicas como ¿no? Orientar todo el dinero hacia el pago de la deuda externa. Pero fíjese esta caricatura de diplomacia, ¿no es cierto? Nosotros como Ecuador, Donald Trump ya termina el capítulo Maduro, ¿no es cierto? Donald Trump saca a Nicolás Maduro del poder. Solo a Nicolás Maduro, porque el resto de la revolución bolivariana quedó intacta, ahí están todos los generales, ahí están todos los políticos y en el mismo sitio. Le sacó solo a Maduro y cambió de tema. Claro, y cambió de tema. Ahora el asunto es con Petro, pero Petro es un presidente legítimamente electo. Con Petro es diferente. Maduro era muy cuestionado desde el tema de cómo se eligió el CNE. No es que Petro está clarito. Petro ganó las elecciones y está en su primer periodo. Entonces aquí no hay cómo violentar la democracia de esa manera. Pero claro, Trump se pelea con Petro. ¿Y qué es lo que hace el Ecuador? Se pelea con Petro. Trump pone sobretasa arancelaria a América Latina y el Ecuador, ¿qué es lo que hace? Le pone una sobretasa arancelaria a Colombia. Y decimos que no va a pasar nada con la sobretasa arancelaria a Colombia porque de Colombia viene solamente el 8% de la energía eléctrica, lo cual es cierto este momento en el que tenemos energía eléctrica, pero Marco, tenemos energía eléctrica porque tenemos suerte y llueve, no porque hayamos hecho nada en el sector de la energía eléctrica. Pero lo que no le dicen es que Colombia es un país con el que tenemos una balanza de pagos deficitaria, es decir, importamos de allá mucho más de lo que nosotros les vendemos. ¿Y qué es lo que importamos? Muchísimo de medicinas y muchísimo de alimentos. Es decir, este 30% que ponemos por hacernos los valientes, por hacerle el juego a Donald Trump, le ponemos un arancel del 30% a todos los productos colombianos. Colombia no, el músculo financiero de Colombia es mucho mayor, a Colombia no le va a afectar. Lo que sí sabe es que Colombia nos retribuyó con la misma moneda. Ahora, este incremento del arancel del 30% a Colombia, ¿qué logra? Que se encarezca la canasta básica del Ecuador. Por supuesto. Porque el producto colombiano va a venir más caro. Y Marco, de Colombia traemos medicinas. Tenemos un sector de la salud, lo habíamos hablado hace un segundo. Tenemos un sector de la salud que está colapsando. Tenemos hospitales donde no hay, como le digo, ni suero. Nuestros afiliados del IES se van al IES y en el IES les dan la receta y tienen que ir a comprar la receta afuera porque en el IES no tienen un solo medicamento. Y nos peleamos con el país que nos vende los pocos medicamentos que teníamos. Pero dígame si eso no es una cuestión que yo no sé en qué cabeza cabe. Y ahora vamos a complicar más todavía el sector de la salud. Entonces, vaya. La complicación al país nos viene de varias áreas. Pero también tenemos ciertas circunstancias que nos ha llamado la atención a quienes defendemos del medio ambiente. Esta situación de la ley emergente que se puso en vigencia, que ojalá la Corte Constitucional declare que no cumple con los requisitos legales ni de forma ni de fondo. ¿Qué significa esto? Que vamos a depredar el Ecuador, vamos a depredar las áreas que nos producen agua, en fin, solamente para satisfacer la voracidad de las compañías internacionales que buscan el oro. Marco, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es un modelo que se llama modelo cepalino, planteado por Raúl Prebisch en los años 60. Raúl Prebisch era director de la CEPAL, que decía que la única forma de un país para salir adelante es el tema del valor agregado, es decir, la manufactura. Pero esto, ahí viene la famosa teoría de centro y periferia, no le interesa a la mayor parte de países industrializados del mundo porque le interesa que América Latina siga siendo un proveedor de materia prima. Es decir, que se reprimarice la economía. Tenemos ejemplos como Cuenca, que es una ciudad súper industrial en donde hemos demostrado que se puede hacer manufactura de alta calidad. Pero eso no es la realidad del Ecuador. Y menos aún vamos a salir de una economía primaria cuando la persona que nos gobierna es un empresario bananero, es decir, es un empresario que vive de las rentas del sector primario. Entonces, evidentemente, nos enfrentamos ya a la certeza de que más allá de que explotemos el Yasuní o no explotemos el Yasuní o todo lo que nos queramos inventar para seguir prolongando y depredando el oriente ecuatoriano, sabemos a ciencia cierta que el Ecuador no tiene una reserva petrolera significativa, no la tiene. No somos una Venezuela que tiene creo que la segunda reserva petrolera a nivel internacional. No, el Ecuador tiene una reserva petrolera modesta que se acabará en una generación adicional.
Se acabará en cuestión de 20 años si es que seguimos destruyendo la selva como está. ¿Y después qué viene? Después viene el oro. Saben que la bonanza petrolera terminó. Saben que estamos ya, empieza ese miedito que le empieza a dar a la gente cuando ya el sonido característico del sorbete en el fondo del vaso, cuando ya se terminó el líquido, ¿no? Ya empezamos a asustarnos y por lo tanto ahora lo que nos toca es el oro. Ya destruimos las selvas, ahora vamos con los páramos. Lo importante es reprimarizar la economía y ahí hay muchos intereses económicos, porque además pasaron dos leyes, esa fue la una. Y la otra es la ley que reforma el COTAD, donde le quito a los territorios, además a los GATS, que son los que van a ser afectados, les quito cualquier capacidad de respuesta ante lo que está sucediendo, porque son dos leyes que marchan en conjunto. La una, pensada para depredar los territorios, y la segunda para quitarles a los gobiernos autónomos la capacidad de respuesta. Entonces es un combo, si quiere usted. Es decir, les cierne, les aprieta para que incluso se sometan a los designios presidenciales según el gobierno para restar la burocracia, en fin. Pero sabemos que está violando la autonomía de los municipios. Más allá de la autonomía, que sí, está violando la autonomía de los municipios, Marco, ahí hay una trampa económica. Desde cualquier analista económico hay una trampa económica, porque fíjese esto, además hay no hay calidad moral, ¿no? Eso es otro tema. Porque yo creo una ley en la que le digo mañana a los municipios, vas a tener que reducir tu gasto corriente. Quiero que el 70% sea inversión, que se dice muy fácil, ¿no? Quiero que el 70% sea inversión y el 30% sea gasto corriente. Pero yo le digo esto, Marco, a un municipio pequeño. Yo le digo esto, Marco, a un municipio pequeño al que le debo 5 meses de transferencias estatales, porque hay municipios que la salvan y son 5 o 6, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, tal vez Loja y ya está. Riobamba, ya está, no hay más, Manta. Hasta ahí no más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un municipio más pequeño? ¿Qué es lo que pasa con el municipio del PAN, como el municipio de Guatzapala? Los municipios viven de las rentas estatales. O sea, ese municipio al que le debo 5 meses, porque ojo que el gobierno este rato debe 1.400 millones de dólares a los GATS municipales, quiero decir, municipios, prefecturas y juntas parroquiales. 1.400 millones de dólares le debe el Estado. Hay gobiernos autónomos con los que estoy atrasado 5 meses. Y a ese gobierno autónomo con el que estoy atrasado 5 meses le digo, tienes que mantenerte o tienes que ahorrar ahora y tienes que cambiar tu estructura de gasto y por lo tanto tiene que irse al 70% de inversión. ¿Cómo hago eso? Si yo soy el alcalde de un municipio pequeño, yo no puedo decir, lo que pasa es que voy a dejar de pagar sueldos porque Marco, usted es abogado y conoce bien. Yo no puedo decir, voy a dejar de pagar sueldos, al siguiente día le tengo al inspector de trabajo parado en la puerta, ¿verdad? No puedo simplemente no pagar sueldos. Entonces, ¿qué es lo que hago? El municipio me corta el grifo, me cierra el grifo, me corta cualquier fondo de recursos, me deja 5 meses en soletas, me deja 5 meses sin hacerme ninguna transferencia y claro, yo me veo obligado a priorizar los sueldos de los servidores públicos. Y luego de 6 meses me hace el examen, me toma la elección y me dice, no, como no pasaste la elección, ahora te voy a bajar más todavía el presupuesto. Claro. Entonces lo que estoy haciendo, estoy tratando de quitarles fondos a los territorios. ¿Para qué? Para financiar el Estado central. O sea, lo que voy a lograr es, como no pasaste la elección, ahora ya no te voy a dar 40 millones de dólares, te voy a dar 30. ¿Y esos 10 millones a dónde van? Al Estado central. Es una suerte de, es un aparato para volver a centralizar, volver a los modelos más añejos de centralismo, ¿no? En la que empiezo básicamente a minar la capacidad de respuesta de los territorios, porque no les conviene que tengamos territorios solventes. Y sospecho que además los municipios que no pasen la elección serán justamente los que no estén alineados. Los alcaldes de ADN seguramente aprobarán la elección con honores, eso también es cierto, pero bueno. Andrés Ugalde Vázquez conversó con nosotros hoy en la tarde. Gracias por tu colaboración. Conversaremos en otra ocasión, Andrés. Muchas gracias. Querido Marco, para mí es un placer. Un saludo y una excelente jornada.